Hola, buenos días chicos. Espero que hayan descansado, que tengan una buena mañana. Ya es nuestra primera semana de contingencia. No sé cómo se la hayan pasado. Yo he estado ocupado. Y bueno, recuerden lavarse las manos. Recuerden que en la medida de lo posible, en la medida de que todos sigamos las indicaciones, pues esto durará lo menos posible. Aún así, hay que estar pues todos atentos, cuiden a sus familiares, cuídense ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra segunda sesión. Ya en la anterior vimos aplicaciones de la función de segundo grado, empezamos a resolver algunos problemas, pero les surgieron muchos problemas a ustedes. De ahí que he decidido frenar un poco. Esta segunda sesión tiene como título El regreso de las aplicaciones. Vaya, el terror continúa. También podría ser otro título para esta presentación. En fin, voy a revisar con ustedes funciones simples, sencillas. Todavía no voy a entrar a los problemas con aplicaciones para que vean más o menos la diferencia, porque noté que la mayoría fallaba a la hora de identificar si se trataba de un mínimo o de un máximo. Y bueno, ya después de que veamos estas funciones, de que veamos cómo funcionan, vamos a pasar a revisar un problema, un buen problema, en donde ocupamos pues estas herramientas. Bien, comenzamos entonces. Va a ser solamente máximo o mínimo. No voy a revisar en este momento la solución general de la función de segundo grado, de la ecuación de segundo grado. No lo necesitamos. El lunes revisaremos con calma un problema adicional en donde ocupemos todo. Y si ya no hay más dudas, si veo que están bien, pasaremos a la última parte, seguramente lo que será la última parte del curso debido al ritmo que llevamos, que será la función de tercer y cuarto grado, que me importa mucho que aprendan al menos uno de los métodos de solución de estas ecuaciones. Entonces, pasemos al primer bloque. El primer bloque, como observarán, tiene una función que es c de u. C de u es igual a menos 3u cuadrada más 2u más 1. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Se trata de un máximo o de un mínimo? Quiero que la analices. Si quieres, ponle pausa al video, vela, obsérvala, consulta tus notas. Si ya hiciste esa parte, bueno, habrás notado que lo que nos interesa es ver el valor asociado a la variable con exponente. Ese valor es menos 3. Entonces, si es menos 3, es decir, si la variable con exponente tiene asociada un valor negativo, pues tenemos un máximo. Si contestaste máximo, muy bien. Si no, hay que verificar las notas. Aquí te pongo por qué. El valor a, acuérdate que es el valor que está asociado a la variable con exponente, es igual a menos 3. Y menos 3 es menor que 0. Entonces, si es menor que 0, es un máximo. Pasemos a esta otra función t de b. T de b es igual a 2b cuadrada menos 3b más 1. Se parecen, ¿verdad? Otra vez, la pregunta es un máximo. Vamos a encontrar aquí un máximo o un mínimo. Nuevamente, puedes pausar el video, revisa tus apuntes y contestamos. Si notaste bien, aquí lo que tenemos es un número positivo asociado a la variable con exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un mínimo. Si contestaste mínimo, ya llevas 2 buenas, excelente. Y la razón es sencilla. A es igual a 2 en este caso, es decir, A es un número positivo. A es mayor que 0. Cuando tengamos un valor mayor que 0, estamos calculando mínimos. Vamos a desarrollar el ejercicio completo. Vamos a calcular el valor máximo. ¿Cuál es ese valor máximo?
el valor de la variable, en este caso para la primera función u, cuando es que este valor es máximo. Necesitamos un número adicional, ese número adicional es la b. Recuerda que la b está asociado a la variable sin exponente, y en este caso es un número positivo, es un 2. Entonces b es igual a 2, y recuerda que nuestra ecuación para encontrar máximos o mínimos va a ser menos b entre 2a. U es igual a menos b entre 2a. Entonces empezamos a hacer la sustitución. U es igual a menos 2 entre 2 por menos 3. Menos por menos es más. Entonces 2 por 3 es 6 y me queda el valor de 2 sextos. Si esto tú lo pasas a decimal o bien reduces la fracción, 2 sextos es lo mismo que un tercio. Y un tercio es aproximadamente lo mismo que 0.33333. 3 periódico. Por eso es que tiene esta línea horizontal aquí arriba. Entonces, ese será el resultado. Es decir, U, cuando U vale un tercio, es el valor más alto que va a tener en todas estas, en todos los valores que pueda alcanzar. Acuérdate que por eso ya vimos dominios y rangos. Acuérdate que en este caso U, que es la variable independiente, es la que tiene el dominio. Entonces, U puede tener cualquier valor. Puede ir de menos infinito a infinito, no tiene alguna restricción. Pero justo cuando U valga un tercio, quiere decir que vamos a llegar a un punto máximo. Es parte de la coordenada del punto máximo. En el caso de t de b, en el caso de la segunda función, para calcular el valor mínimo necesitamos ver el valor de la b, de la variable, del valor asociado a la variable sin exponente. En este caso es menos 3. Ve que es menos 3, se respeta el signo. Y otra vez, la ecuación es la misma. Fíjate que el valor máximo y el valor mínimo tienen la misma ecuación. Entonces, básicamente no es que busquemos ecuaciones diferentes, es más que nada fijarnos en el valor de el valor de a. Cuando a es negativo, estamos calculando máximos. Cuando a es positivo, estamos calculando mínimos. Entonces hacemos la sustitución correspondiente, es decir, v es igual a menos 3 entre 2 por 2. Menos por menos es más. Me queda un 3 arriba, 2 por 2 es 4, me queda el 4 abajo. Aquí no podemos hacer una reducción de la fracción, pero si se te acomoda mejor el decimal, puedes dejar el valor decimal, que sería 0.75. Nos falta el complemento, es decir, el valor de la función para este cálculo del máximo. Es decir, el máximo de la función. ¿Qué tenemos que hacer? Sustituir o evaluar el valor que acabamos de obtener. Para c de u, el valor que obtuvimos fue de un tercio o 0.3 periódico. Lo vamos a sustituir en la función. Esto es c evaluando 0.3 periódico y es igual a menos 3 por 0.3 periódico al cuadrado más 2 por 0.3 más 1. Tienes que acordarte de tu jerarquía de operaciones. Primero evaluamos el 1/3 al cuadrado, nos quedaría un noveno. Eso lo multiplicaríamos por menos 3, nos quedaría otra vez menos 1/3. 2 por 1/3 son 2/3. Y si a 2/3 le quito 1/3, pues me va a quedar 1/3. Al final esto se reduce a 1/3 más 1. Y 1/3 más 1 es lo mismo que 1.3 periódico o 4/3. Es decir, para la función c de u igual a menos 3u cuadrada más 2u más 1, lo que encontramos es un máximo. Un máximo cuando u es igual a 0.3 periódico, y cuando evaluemos la función nos va a quedar 1.3 periódico. Entonces, no es tanto de pelearnos con raíces, con soluciones, es más de fijarnos
y hacer las sustituciones o evaluaciones adecuadas. Vamos con el ejemplo del mínimo. Ya sabíamos que el mínimo de la función se alcanza cuando v tiene un valor de 0.75. Ese valor lo vamos a sustituir, es decir, vamos a tener que la t evaluando en 0.75 es lo mismo que 2 por 0.75 al cuadrado menos 3 por 0.75 más 1. Si haces las operaciones correctamente en tu calculadora, recuerda, puedes pausar el video. Es importante que también aprendas a hacer este tipo de cuentas. Vas a tener que llegar a un valor de menos 0.125. Es decir, esta función tiene un valor mínimo o tiene valores mínimos cuando v es igual a 0.75. Cuando v es igual a 0.75, toda la función tiene un valor mínimo de menos 0.125. Entonces, espero que haya quedado un poco más claro con esto. Vamos a ver un ejemplo adicional, o mejor dicho, dos ejemplos adicionales. Vamos a encontrar que vamos a tener dos funciones otra vez. La primera función, h de t. h de t es igual a menos 14.7t menos 4.9t cuadrada. Y la otra función es f de m. f de m va a ser lo mismo que menos 1.5m más 2m cuadrada. Otra vez, las preguntas son las mismas. Vamos a calcular máximos o mínimos. Otra vez, puedes pausar el video, verificar y contestar. ¿Listo? Entonces, contestamos bien. Para la primera función, revisa que la variable que está elevado al cuadrado, o es decir, la que tiene exponente, tiene asociada un menos 4.9. Es decir, tenemos un máximo. Otra vez, recuerda que si la variable a es menor que 0, en este caso a vale menos 4.9, calculamos máximos. Esta función alcanza máximos. ¿Por qué alcanza máximos? Si lo dibujáramos, recuerda que este valor negativo lo que nos indica es que la parábola va a abrir hacia abajo. Vamos a tener una montaña, por así decirlo. Por el contrario, en la función f de m, cuando tenemos un valor positivo, es decir, el más 2, pues quiere decir que tenemos un mínimo. Exactamente. Espero que sí lo hayas tenido correcto. Si no, recuerda, si a es positivo, es decir, a igual a 2 en este caso, es como si la parábola, que es la gráfica que describen este tipo de funciones, abriera hacia arriba, es decir, tenemos un valle. Entonces, es por eso que con a's positivas tenemos mínimos, con a's negativas tenemos máximos. Tal vez es contraintuitivo, pero así es como funcionan las cosas. La clave está en el cálculo diferencial. Esto es muy importante que lo memorices, porque más adelante te vas a topar con que esto sale más fácil o más rápido haciendo una derivada, pero más adelante vamos a ver qué significa hacer esa derivada. Entonces, sigamos haciendo el ejercicio. Calculamos el valor máximo, en este caso para la función h de t. Nos falta b. b es negativa, es menos 14.7. Ya tenemos los dos valores para sustituir. Recuerda que el valor máximo de t es t igual a menos b entre 2a. Es decir, la ecuación no cambia, aunque cambie la variable. Y hacemos la sustitución. T es igual a menos 14.7 entre 2 por menos 4.9. Aquí tenemos tres signos negativos. Entonces, aunque tengamos una cancelación de signos, es decir, que se vuelvan positivos, todavía nos falta otro. Entonces el valor es negativo. Nos queda menos 14.7 entre 9.8. Si haces bien la división, resulta que t es menos 1.5. Cuando t ocupe el valor de menos 1.5, la función va a alcanzar su valor máximo. Por el otro lado, para f de m,
tenemos otro valor negativo para B, menos 1.5. Recuerda que B es la variable que es el valor para la variable que no tiene exponente. Calculamos otra vez el valor mínimo de M y nos va a quedar que M es igual a menos 1.5 entre 2 por 2. Menos por menos es más. 1.5 nos queda 1.5 entre 4. Si haces bien la división, te va a quedar que M tiene que ser 0.375. Entonces ya tenemos tanto el valor máximo para h de t como el valor mínimo para f de m. Date cuenta otra vez, la ecuación es la misma. La variable a lo mejor cambia. Y ¿cómo sabemos que es máximo? Por a, ¿sí? Por este parámetro a. Cuando es negativo, cuando es menor que 0, vamos a calcular máximos. Cuando es positivo, cuando es mayor que 0, vamos a calcular mínimos. Bien, vamos a terminar de resolver el ejercicio. Vamos a encontrar los valores de la función, valor máximo y valor mínimo respectivamente. El valor máximo es cuando evaluamos t igual a menos 1.5. Lo que vamos a tener es, h de menos 1.5 igual a menos 14.7 por menos 1.5 menos 4.9 por menos 1.5 al cuadrado. Otra vez, revisa bien tus leyes de signos. Menos por menos para el primer término es un positivo. Sin embargo, en el segundo término, menos 1.5 al cuadrado me va a dar un valor positivo. Y un valor positivo por uno negativo me va a quedar negativo. Es decir, esto al final se convierte en una resta. Si la haces bien, vas a llegar a que h de menos 1.5 es igual a 11.025. ¿Qué quiere decir? Que el valor máximo de la función se alcanza cuando t vale menos 1.5. ¿Cuál es ese valor máximo de la función? 11.025. Vamos con los mínimos. Vamos a evaluar m igual a 0.375. Lo evaluamos en la función. Vamos a tener que f de 0.375 es lo mismo que menos 1.5 por 0.375 más 2 por 0.375 al cuadrado. Aquí otra vez va a ser menos por más es menos, más por más es más. Tenemos otra resta. Si la hiciste bien, si hiciste bien tus multiplicaciones, tienes tu calculadora ahí, no hay problema en que la uses, también lo puedes intentar a mano, ya es a tu gusto. Llegas a que la función te va a dar un valor de menos 0.28125. Entonces los valores mínimos son cuando m alcanza el valor de 0.375, la función tiene su valor mínimo de menos 0.28125. Entonces, date cuenta que solamente son sustituciones, no es nada del otro mundo, no es algo que no sepas hacer, es algo que has venido haciendo. Si tienes dificultades para hacerlo, no te preocupes, también consulta los videos del canal. El canal tiene clases de Matemáticas 1 donde estamos haciendo este tipo de sustituciones y a lo mejor es bueno que lo repases. Siempre es bueno estar repasando, uno no lo sabe todo, créeme. Uno como profesor también está repasando constantemente. Dudas siempre va a haber, lo importante es que sepas consultarlas y corregirlas, siempre averiguarlas. Bueno, dejemos esto por la paz, vamos a mandarlo volar y entremos a un problema. Máximos y mínimos, ahora dice así. ¿Por qué? Porque pues ya viste, ¿no? Podemos calcular mínimos y máximos de la misma forma. Entonces, pasemos al problema. Este está muy bueno. Dice, un granjero tiene 600 metros de alambre para cercar dos corrales rectangulares adyacentes, como los que se ilustran en la figura. ¿Qué dimensiones del alambrado producirán un máximo de superficie protegida? Entonces este granjero necesita ayuda, solo pudo conseguir 600 metros de alambre, quiere hacer dos terrenos y quiere que la superficie sea máxima. No lo sabe hacer,
fue al Instituto Coapa y te consultó a ti, justamente a ti. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues pedirle esa ilustración. Y ahí está. Nos muestra lo que él tiene en mente. Tú ahí lo observas. Son dos rectángulos de dimensiones X, X y una Y. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este problema? Piénsalo tantito, ponle pausa al video, ve por un café. Entonces, ¿ya hiciste eso? Ok, continuemos. Datos. Siempre vamos a procurar sacar datos. ¿Cuál es el primer dato? Que tenemos 600 metros de alambre. Estos 600 metros de alambre te tienen que alcanzar para cubrir todo el marco que está en color negro. Los terrenos son el amarillo y el verde. Y todo lo que tiene que cubrir este alambre está en el marco negro. ¿Qué quiere decir esto? Que es el perímetro. Vamos a contarlo por partes. Si te das cuenta, voy a ocupar pues colores. Vamos a ocupar azul para la X y vamos a poner un marcador. Entonces, muy bien. Lados que miden X, este lado mide X, toda esta parte, todo esto mide X, este otro también mide X, es decir, ya llevamos 2X. Esto de acá arriba también mide X, ya son 3X. Y este también de acá arriba mide X. ¿Cuántas X en total tenemos? 4. Entonces, horizontalmente tenemos que cubrir 4X. Para el modo vertical vamos a cambiar el color. Entonces vamos a poner un rojo. Entonces, yes o verticales, pues tienes todo esto. Esto es una Y. Todo esto es una Y. Todo esto de acá, 2Y. ¿Sí? Lo resalto para que se vea. Y este de aquí, 3Y. Entonces, tus lados verticales tienen que cubrir 3 veces Y. No sabemos cuánto valen X y Y, pero bueno, para eso nos está consultando, para eso te está consultando a ti. Entonces, ¿qué tenemos? El otro dato, que el total de alambre que tiene es 600 metros. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues sumando, es decir, la primera ecuación que tenemos que trazar es la suma de todos los lados, eso es el perímetro, ¿verdad? Entonces, si sumamos, es 4X más 3Y, tiene que ocupar los 600 metros de alambre. El otro dato es, ¿qué dimensiones producirán un máximo de superficie? La superficie se calcula en un rectángulo como, consulta a tu hermanito, ve a buscar en los libros a lo mejor de geometría para niños. Muy bien. Entonces, un rectángulo, el área de un rectángulo es base por altura. Tenemos dos rectángulos, entonces la base del rectángulo, el área del rectángulo verde es X por Y. Y del rectángulo amarillo, X por Y también. Entonces tienes X por Y más X por Y. Tienes 2 veces X por Y. Y esa va a ser nuestra segunda ecuación. 2 veces X por Y es igual a una constante, es un máximo. No nos interesa ahorita, bueno, no es el problema saber si es el máximo, eso lo vamos a deducir de lo que ya sabemos, ¿verdad? Bien, coloco mi barrita y despejo de la primera ecuación. ¿Qué voy a despejar? Pues vas a despejar la variable que tú quieras, puedes despejar X o puedes despejar Y. Yo para este ejemplo voy a despejar X. ¿Qué quiere decir? Que tengo 4X más 3Y. Como quiero despejar X, el más 3Y, este más 3Y va a pasar restando. ¿A quién le va a restar? Al 600. Y eso es lo que tengo aquí. 4X es lo mismo que 600 menos 3Y. Ahora bien, me estorba este 4, ¿verdad?
este 4 va a pasar dividiendo. Y cuando este 4 pase dividiendo, va a dividir tanto al 600 como al menos 3y. Y lo va a hacer de la siguiente forma. X es igual entonces a 600 entre 4 menos 3 entre 4y. ¿Esto a qué es igual? 600 entre 4, 150. Y el menos 3 cuartos lo dejamos igual. ¿Para qué hacemos esto? Para facilitarnos los cálculos. Trata siempre de facilitarte las cuentas. Lo que puedas resolver, resuélvelo para que no lo vayas acarreando. Entonces, con este valor de x despejado, pues lo voy a sustituir aquí. Es decir, ya despejé x. Habíamos dicho que para la x estábamos ocupando el color azul. Ya despejamos x. Y aquí también tengo x. Entonces voy a sustituir este valor de x. ¿Cuál es el nuevo valor de x? Todo esto vale ahora x. Vale 150 menos 3 cuartos de y. Entonces este 150 menos 3 cuartos de y va a ocupar este lugar. Este lugar en la segunda ecuación. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 2 por 150 menos 3 cuartos de y por y. Entonces recuerda que la multiplicación se hace término a término. 2 por 150 y luego 2 por menos 3 cuartos. Y luego va a ser la y. Y por el resultado de 2 por 150 y luego va a ser y por y. Si lo hiciste bien, 2 por 150 va a ser 300. 300 por y, 300y. 2 por menos 3 cuartos te va a quedar menos 3 medios porque 2 entre 4 es un medio. Entonces el 2 se elimina, el 4 se transforma en 2 y por y cuadrada. Y ya tenemos nuestra función de segundo grado igualada a una constante que de momento no nos interesa y que tampoco es necesaria para calcular lo que nos piden. Nos piden máximos. Y para máximos solamente necesitamos el valor de b y el valor de a. ¿Cuánto vale b y cuánto vale a? Recuerda que a es la variable asociada a la variable. Recuerda que a es el valor asociado a la variable con el exponente. Mientras que b es el valor asociado a la variable sin exponente. ¿Cómo queda esto? A es igual a menos 3 medios. B es igual a 300. Pues ya sabemos entonces que se trata de un máximo, porque A es negativo. Cuando A es negativo es un máximo. Ya está. No tenemos ni por qué quebrarnos la cabeza en si será o no será. Es de ley que va a ser un máximo. Lo calculamos con la ecuación que ya conoces. Menos B entre 2A. Entonces colocamos nuestra barrita y sustituimos. Y va a ser igual a menos 300 entre 2 por menos 3 medios. Entonces menos entre menos es más. Todo esto va a ser positivo. El 2 se va a cancelar con el 2. Entonces déjame cambiar un poco el... voy a pasar a la pluma. Muy bien, entonces le cambio el color. Es algo pequeño, una disculpa. Bien, entonces menos con el menos se va a cancelar. Y el 2 con el 2 de aquí abajo se va a cancelar. Lo cual quiere decir que nos va a quedar 300 entre 3. Es importante que recuerdes hacer este tipo de operaciones. Son operaciones básicas. 300 entre 3 es igual a 100. Entonces ya tenemos el valor que debe de tener y, que debe de tener la cerca de los lados verticales. Cada lado debe de valer 100 metros. Vamos ahora a encontrar x. Pero para encontrar x ya lo tenemos despejado. Aquí tenemos que x es igual a 150 menos 3 cuartos de y. Y ya encontramos el valor de y. Entonces nada más es cuestión de sustituirlo. Y vale 100. Entonces la ecuación que nos queda es que x es igual
a 150 menos 3/4 de 100. La cuarta parte de 100 es 25. 3 por 25, 75. Entonces tenemos que x vale 150 menos 75. Y eso es 75. Entonces ya tenemos lo que nos estaba pidiendo este granjero. Tenemos que los valores horizontales, es decir, la cerca del lado horizontal tiene que medir 75 metros, mientras que del lado vertical tiene que medir 100 metros. Es decir, cada corral individual, es decir, el amarillo y el verde, tiene que tener medidas de 75 por 100 metros. Claro, estamos contando, o aquí estamos considerando, que la parte de en medio o la valla, que el alambre que va a separar los dos terrenos, pues solo va a pasar el alambre una vez. Por eso fue que solo lo contamos una vez. Si pasara 2 veces, tendríamos que contar una Y adicional y tendríamos que haber puesto un 4 en vez de 3Y. Pero bueno, de momento es así como lo entendimos. Suponemos que así como quiere encontrar el área, la superficie máxima que puede proteger con 600 metros de alambre, es porque va a ahorrar alambre, o eso puedo suponer yo. Bien, por el momento es todo para esta segunda sesión. Espero que te sirvan estos ejemplos. Recuerda hacer los ejercicios. Para hoy tienes que acabar una actividad a más tardar a las 4 de la tarde. Son ejercicios muy sencillos. Recuerda también que para hoy tienes que entregar a más tardar la tarea muestra y la tarea que colocamos el día martes. Hoy mismo se deja una tarea más, como si estuviéramos en clases. Esta tarea se va a entregar a más tardar el viernes de la próxima semana. Esta tarea va a incluir problemas de esto que estamos viendo, de esto último de función de segundo grado, y problemas de funciones de tercer y cuarto grado. Entonces debes estar atento a los videos, debes estar atento a los ejercicios que esté subiendo. Entonces, por el momento aquí le dejo. Recuerda que puedes repetir el video las veces que tú consideres necesarias, y si hay problemas, estoy para ayudarte. Manda lo que tengas, manda dónde estás atorado, para que yo también pueda orientarte o pueda darme cuenta en dónde está fallando mi explicación o qué es lo que hay que hacer. Por mi parte, ahora sí, es todo. Ya no te molesto más. Y bueno, nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes.